Bienvenidos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la inteligencia artificial es capaz de escribir textos, responder preguntas de manera coherente, hacer traducciones, automatizar tareas o incluso programar, entre muchas otras cosas? Pues en este vídeo os voy a hablar de la tecnología que está detrás de todas estas capacidades. Os voy a hablar de los Large Language Models o los LLMs. Vamos a ver qué es un LLM, cómo funciona internamente y cuáles son los conceptos básicos que necesitas entender para empezar a trabajar con ellos. Así que si estáis preparados, empezamos. Hoy os voy a hablar sobre lo que es la inteligencia artificial generativa partiendo de cero, partiendo de las bases. La inteligencia artificial generativa se corresponde con un conjunto de técnicas y herramientas que nos permiten crear contenido nuevo y original, como por ejemplo texto, imágenes, vídeo e incluso audio. Y el caso es que lo hacen de manera sorprendentemente similar a como lo hace un ser humano. Y ahora la pregunta es, ¿cómo la inteligencia artificial es capaz de hacer todo esto? Las técnicas de inteligencia artificial van a aprender de ejemplos, es decir, que se alimentan de volúmenes masivos de datos e información que ha sido creada, que ha sido generada por humanos. Es decir, textos que han sido previamente redactados por personas, imágenes que han podido dibujar, o fotos o vídeos que han podido sacar, una persona. Y durante este proceso de aprendizaje, que recibe el nombre de entrenamiento, estas técnicas irán aprendiendo diferentes patrones de todo este contenido. Patrones como, por ejemplo, qué palabras suelen ir juntas, qué estilo concreto se está utilizando en un texto proporcionado, qué patrones visuales se encuentran en tales imágenes, etcétera, etcétera. Y lo interesante de todo esto es que después de este proceso de entrenamiento, estas técnicas de inteligencia artificial van a ser capaces de generar nuevo contenido en base a lo que aprendieron. Y aquí debemos tener en cuenta que dependiendo del contenido que queramos generar, vamos a utilizar una técnica de inteligencia artificial u otra. Por ejemplo, si lo que queremos es generar audio, vídeo o imágenes, utilizaremos técnicas como los GANs o los modelos de difusión. Si lo que quiero es generar texto, pues utilizaré los LLMs o los modelos de lenguaje de gran escala. En inglés, los Large Language Models. Me vais a perdonar mi inglés. Y es precisamente en estos LLMs en los que nos vamos a centrar porque son probablemente los algoritmos más utilizados actualmente dentro de este ámbito, dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Entonces los LLMs los podemos definir como una técnica especializada en procesar lenguaje natural y especializada también en la generación de texto. Y tiene tres características principales que lo diferencian. La primera característica es que son capaces de generar texto coherente y contextualmente relevante. Esto significa que, por ejemplo, no solo van generando palabras de manera aleatoria, sino que entienden cuál es el significado de cada palabra, incluso dependiendo de la posición en la que se encuentre en el texto. Es decir, tienen en cuenta que hay palabras que se escriben igual, pero que dependiendo del contexto en el que son utilizadas, pues pueden tener un significado u otro. También son capaces de entender el estilo con el que redactar un texto. En general, lo que están entendiendo es el contexto de lo que se genera. Es decir, el contexto de aquella información que están produciendo. La segunda característica es que son grandes. De hecho, esto de grande aparece en lo que es la denominación, ¿no?, de los modelos de lenguaje en inglés, los Large Language Models, ¿no? Large. Y esta característica
se puede ver desde diferentes perspectivas. A nivel matemático, son algoritmos muy grandes, con muchos parámetros, y a nivel de entrenamiento o aprendizaje, se han alimentado con un volumen muy grande de información, podríamos decir, con prácticamente todo lo que hay en Internet, libros, artículos, fotografías, código fuente, bueno, etcétera, etcétera. Y esto les permite pues, tener un buen contexto del texto que van generando. También son capaces de generar diferentes tipos de texto. Pueden generar desde un artículo hasta, por ejemplo, pues, código fuente o incluso pues, información con diferentes tipos de estructuras, ¿no? Tercera característica. La tercera característica es que pueden especializarse. Existen los llamados LLM Foundation o modelos fundacionales que, como ya hemos dicho, han sido entrenados con muchísima información y que son utilizados como modelos base para resolver tareas de propósito general, para resolver una gama amplia de tareas, ¿no? Por lo tanto, podemos coger estos modelos base, estos modelos fundacionales, y podemos adaptarlos, podemos especializarlos para que hagan tareas más específicas, pues para que resuelvan pues, casos de uso más específicos de una manera más eficaz que un modelo base. Por ejemplo, para poneros un ejemplo, cuando utilizamos ChatGPT se basa en un modelo base llamado GPT, que ha sido especializado en una tarea específica, que por decirlo de alguna manera, es el uso conversacional, ¿no? El uso para mantener conversaciones y diálogos humanos, diálogos realistas. Bien, y ahora que sabemos de manera general en qué consiste la inteligencia artificial generativa y los LLMs, los modelos de lenguaje, os voy a hablar con más detalle sobre el funcionamiento de estos últimos, los LLMs o modelos de lenguaje. Bien, pues vamos a pasar ahora a hablar sobre el funcionamiento de los LLMs. Este tipo de algoritmos de inteligencia artificial tienen una característica que los diferencia de los algoritmos de inteligencia artificial clásicos, y es la manera en la que los usuarios interactúan con el propio algoritmo. En este caso, cuando hablamos de modelos de lenguaje, interactuamos con ellos de la misma manera que interactuamos con cualquier otro humano, es decir, utilizando el lenguaje natural, pero más concretamente utilizando texto en lenguaje natural. Bien, el texto que le proporcionamos como entrada a un LLM, a un modelo de lenguaje, se denomina prompt. Y la manera en la que redactemos ese texto, ese prompt, es fundamental para que el resultado que queremos obtener sea el que deseamos. De hecho, existe una disciplina que se llama Prompt Engineering, cuyo objetivo es aprender los diferentes patrones y las diferentes técnicas que existen para elaborar estos prompts de la forma más efectiva posible. Otro concepto básico asociado a este texto, asociado a este prompt, al prompt, es el concepto de context window. Aquí la pregunta es, ¿podemos enviar a un LLM prompts tan largos como queramos? Pues la respuesta es no. El tamaño máximo del prompt viene determinado por este concepto, por el context window. Y ya veremos que si elaboramos un prompt muy largo, el algoritmo falla. El algoritmo que se dedica tanto a recibir nuestra entrada, es decir, el prompt, como a realizar la generación que corresponda a partir de esa entrada, se denomina modelo. Y el modelo es el algoritmo LLM que una vez ha sido entrenado con un conjunto de datos ya es capaz de realizar buenas generaciones. Este proceso de generación, es decir, desde que proporcionamos el prompt hasta que el algoritmo nos proporciona el resultado, se denomina
inferencia. El proceso de inferencia es el proceso de generación de texto y esta generación la realizan de una forma muy particular, es decir, la realizan palabra por palabra. Es decir, lo que utiliza es nuestro texto de entrada, en este caso, esta pregunta que veis por aquí en pantalla, que es la fotosíntesis, y a partir de este texto de entrada comienza a generar en ese proceso de inferencia el resultado palabra por palabra. Primero generará la palabra la, luego fotosíntesis, a continuación es, luego el, a continuación proceso, luego mediante, luego el, cual, las, bueno, y así sucesivamente. Y una vez finalizada esta generación, ya sea porque el propio algoritmo, el propio LLM, decide que tiene que finalizar o porque llega a alguna condición de parada que le hemos indicado, lo que obtenemos es la unión tanto de nuestro prompt de entrada junto con la propia generación, es decir, el resultado obtenido. Esta unión del prompt de entrada y la generación del resultado recibe el nombre de completion del algoritmo. Bien, pues esto que os acabo de mencionar serían los conceptos básicos y principales que deben conocerse respecto a los LLMs. Quizás no hayáis oído hablar sobre alguno de ellos, como por ejemplo inferencia, completion o context window, pero es importante conocerlos. Entonces, ahora que ya entendemos de forma general cómo funcionan los LLMs y ya sabemos los conceptos básicos relacionados, vamos a verlos en la práctica. Bien, ahora vamos a ver los conceptos que hemos visto en la práctica. Y para ello vamos a utilizar ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por una empresa llamada OpenAI y esto hace que pertenezca a un grupo particular de modelos llamados modelos propietarios. ¿Y qué significa un modelo propietario? Un modelo propietario es un modelo desarrollado por una empresa, en este caso ChatGPT, ha sido desarrollado por OpenAI, al que yo como usuario no tendré acceso ni a su código fuente ni al modelo entrenado. Bien, y aquí también me gustaría comentar la diferencia entre lo que es ChatGPT y GPT, ¿vale? Porque no es lo mismo. ChatGPT consiste en esta interfaz, ¿vale? Que en estos momentos estáis viendo por pantalla y que nos permite interactuar con los LLM de OpenAI. Sin embargo, cuando hablamos de GPT, nos referimos a las diferentes versiones de los LLM que ha desarrollado OpenAI. Por ejemplo, GPT 5.2, que sería la versión más reciente, GPT 5.1, GPT 4o, GPT 4.1, entre otros. Por lo tanto, cuando nosotros introducimos texto por aquí, ¿vale? Lo que va a hacer ChatGPT es procesar ese texto y enviarlo a las diferentes versiones de GPT que serán los LLM que realicen este procesamiento y la generación del resultado. Bien, entonces, explicadas cuáles son las diferencias entre ChatGPT y GPT, veamos todos esos conceptos que hemos visto en la teoría y vamos a llevarlos a la práctica. Bien, entonces, en este cuadro de texto que estáis viendo por aquí, lo que vamos a hacer es introducir el elemento más importante para interactuar con un LLM. ¿Y cuál es ese elemento? El prompt. Entonces, voy a escribir aquí un prompt que sea sencillo. Por ejemplo, voy a introducirle, explícame qué es un LLM.
como si estuviéramos en una charla de amigos, en una charla entre amigos. Bien, una vez introducido el prompt, yo ahora aquí le daré al botón de ejecutar o le daré a Enter, ¿vale? Entonces, una vez introducido el prompt, cuando ejecuto o pulso Enter, ChatGPT lo que hace es coger ese texto del prompt, lo procesa y lo envía a uno de los LLMs que están trabajando por detrás, es decir, a una de las versiones de GPT. Cuando el LLM recibe este texto, el LLM lo procesará e iniciará el proceso de inferencia, que si recordáis la teoría es el proceso de generación del resultado en forma de texto, y esta generación la realizará palabra por palabra. ¿Y cuál es el LLM que está realizando este proceso de inferencia? Bien, pues si nos dirigimos aquí al final del texto generado y colocamos el puntero del ratón sobre estas dos flechitas que forman un círculo, podemos ver que aparece una pequeña ventana que pone volver a intentar y debajo pone GPT 5.2 usado. Por lo tanto, en este momento está utilizando GPT 5.2, ¿de acuerdo? Bien, y otro de los conceptos de los que hemos hablado en la teoría era el concepto de context window y que hacía referencia al tamaño límite de nuestro prompt. El tamaño del context window puede variar dependiendo del modelo que se esté utilizando. Y este tamaño límite, el context window, no se mide en caracteres ni se mide en palabras, sino que se mide en tokens. Tokens hace referencia a fragmentos de palabras. Y hay que tener cuidado con esto porque si, por ejemplo, el modelo admite 8000 tokens, si introducimos un prompt de 6000, el modelo solo dispondrá de 6000 tokens más para generar la respuesta, ¿vale? Es decir, que si te pasas de tokens, lo que puede pasar es que el texto se acorte o que el modelo rechace el prompt. Pero bueno, el tema de los tokens y otros temas los veremos más adelante en próximos vídeos. En este vídeo lo que quería era explicar qué es un LLM y cómo funciona y los conceptos básicos relacionados. Por tanto, de momento nada más. Aquí finaliza este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Un abrazo.